estés con nosotros, Carlos, también te agradezco a ti personalmente y a Neogym Center tu presencia. Antes hay un taller con los alumnos de quinto y de sexto, así es que creo que vamos a disfrutar. Otra vez, mil gracias, Carlos, y nos va a hacer la exhibición con que ganó la medalla de oro de las dos modalidades. Muchas gracias, Carlos. La tercera Semana Cultural del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia. Y este año lo hemos decidido para hacer, pues toda la temática es para las lesiones del bailarín, para vosotros, para que luego podáis pues mejorar todo lo que es la técnica de danza y trabajar luego muchísimo mejor. Entonces son cosas para prevención y técnicas también que os pueden ayudar a todo lo que es adelantar y mejorar en todo lo que es vuestros estudios de danza. Que esta Semana Cultural ha sido posible por la participación desinteresada absolutamente de muchísimas empresas, profesionales, compañías y también entidades que de manera gratuita y de manera porque confían en la danza, creen en la danza y están aquí con nosotros, pues podemos hacer todo esto. Bueno, pues eso, somos ASECDAV, la Asociación de Estudiantes del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia. Actualmente somos alrededor de unos 60 socios. Esperemos que poco a poco el número vaya aumentando. Vamos a explicar un poco lo que queríamos plantearos en estos 3 días de Semana Cultural y como primera actividad para lanzarnos un poco a crear un poco de unión y conocernos un poco mejor, vamos a presentar lo que es un concurso, una revista y una serie de actividades que nos gustaría, sobre todo, que todo el mundo participase. Y en tercer lugar vamos a ver una performance de las 3 especialidades. Tengo que deciros que es un espacio que con todo el cariño de todo el mundo que ha puesto este espacio escénico, no es un sitio adecuado para bailar. Entonces, tengo que agradecer a los profesores y a los alumnos que van a participar, que son piezas coreográficas, ya os digo, performance. No están del todo cerradas, no están del todo trabajadas, pero creo que es muy importante la presencia de la danza in situ. Vicino a te
Gracias.